Bienvenidos entonces. Hola Ángelo, ¿qué tal? Bienvenidos. La semana anterior, en la sesión número 8, a ver, verifica ahorita porque me parece que hace unos segundos recién ha terminado de copiar. Descárgalo nuevamente. Sí, por favor, descárgalo nuevamente. Me parece que todavía no terminaba cuando lo has intentado. Sí, debe ser eso, debe ser eso. ¿Ya? Y si no, si tienes de la semana anterior el que estabas desarrollando, pues con ese tranquilamente. Muy bien. Les indicaba que en la semana anterior estuvimos viendo la arquitectura orientada a dominio y para ello ya habíamos creado algunas capas, ¿no? Por ejemplo, habíamos creado nuestras entidades, teníamos la clase cliente, la clase cliente parcial que complementaba la clase cliente y el país. También teníamos la parte del SQL Server, donde teníamos un utilitario, conexión SQL, y también teníamos el lado SQL cliente, que tenía el método listar, y el SQL país, ¿no? Que también tiene su listar. Perfecto. Muy bien, hasta ahí estamos avanzando. Luego hemos creado también la parte del dominio, donde también teníamos un dominio cliente y un dominio país, ¿no? Esto sí, vendría a ser el negocio. Pero también tenemos un manejador que se encarga de traer la información, como puede ser un manager cliente país, un manager cliente y un manager país. ¿verdad? Entonces, hasta ahí tenemos básicamente todo lo que viene a ser el backend como tal, netamente backend. Y ahora vamos a crear ya nuestro aplicativo web, que de hecho ya lo teníamos creado, pero no hemos agregado ninguna línea de código. Entonces, vamos a trabajar nosotros el día de hoy sobre la parte web para verificar de que listen los clientes. ¿ya? Es decir, vamos a usar MVC para listar los clientes y luego vamos a ir agregando pues, el código necesario en las capas de dominio para el insertar cliente. Vamos a ver si vamos a la actualizar y el eliminar. ¿Correcto? Entonces, vamos a ponernos más a la obra en este momento. En la parte web como tal, en la carpeta de controllers, ahí vamos a crear nuestro cliente controller. Pero antes de todo, tenemos que agregar las referencias. ¿Por qué? Porque ahora ya nuestro método de acceso a datos, nuestro método manejador ya no están en el proyecto web, sino que están en otros proyectos de biblioteca de clases. Entonces vamos a agregar ahora nosotros, pues aquí a las referencias del proyecto web, vamos a hacerle clic derecho y vamos a agregar como referencia lo siguiente. A ver, no es del Net Framework, sino vamos a proyectos, ¿verdad? Proyectos, solución y marcamos, ¿qué marcamos? Entidades y manager. No necesitamos dominio y no necesitamos A2 igual, porque esos van a ser invocados por el manager, ¿no? Entidades sí, porque necesitamos listar los clientes y entonces necesitamos la entidad cliente también referenciado al proyecto web. ¿ya? Entonces, sobre el proyecto web, clic derecho sobre referencias, vamos a proyectos, solución y marcamos tanto entidades como el manager y le damos a aceptar. Tengan en cuenta que es importante seguir la secuencia. Si nos olvidamos un pasito, pues de ahí no vamos a entrampar, ¿no? Entonces, esto ya estaba creado la semana anterior, ahora hemos agregado una referencia pues a entidades y a manager. ¿vale? Entonces, ya tenemos las referencias, ahora en controllers hacemos clic derecho, agregar controlador. Vamos a agregar un nuevo controlador. ¿ya? No está usando Entity Framework porque estamos usando ADO.NET nativo. Así que vamos a crear un controlador de MVC5 en blanco y vamos a darle clic en agregar. A ver, me indica esto, vamos a ver, vamos a recompilar por si acaso la solución. Vamos a ver qué ha pasado. Este vendría a ser la semana 9 como tal. A ver si recompilo. Vamos a ver de
Crear el controlador entonces. Ya, ahora sí. Faltaba recompilar, ¿ya? Recompílenlo para que tenga la referencia. Muy bien, vamos a crear ahí nuestro cliente controller. Perdón, ahí está. Cliente controller. Se me olvidó una llavecita. Ya, listo, sí, sí, coloco. A ver, voy a dejar de compartir para hacer el cambio. Ya, está creando el MS5 controller. Voy a dejar de compartir, cambio a color blanco para que sufran menos en el. Listo, a ver, ahora sí empiezo a compartir con fondo blanco, cuidado con sus vistas. Listo, ahí está. Empieza a aparecer en unos instantes. Listo. Ahí ya tenemos entonces el cliente. Como vamos a utilizar los métodos que tengamos en el cliente Lizar, vamos a definir aquí un manager, ¿ya? Entonces definimos un manager. ¿Manager de quién? De cliente, ¿no? Vamos a poner el nombre que habíamos puesto el manager era manager cliente. Manager cliente. No se olviden de importar, ¿verdad? Using ddd.manager. Vamos a ponerle manager cliente. Y en el método index, pues vamos a devolver la lista, ¿no? mng cliente.lista. Y recopilamos. ¿Listo? Tenemos entonces nuestro manejador cliente y en el método index de ese controlador vamos a llamar al método listar, ¿no? A ver, agregamos ese código, recompilamos, por favor, recompilamos el proyecto web para que se recompile todo y también para poder luego crear la lista, ¿verdad? A ver, llegamos hasta ese punto, me indican con un emoji si llegaron. Muy bien, Tomar, Mariano, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya está? Arturo, perfecto. ¿Alguien más? Álvaro, genial. ¿Quién más está? Ok, ya. Listo, muy bien, Gino. Ok, ahí con sus emojis. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a crear la vista. Sobre index, hacemos clic derecho, agregar vista, plantilla. Vamos a usar la plantilla de la lista. ¿Cuál es la clase de modelo? Ah, ya, la clase de modelo viene del proyecto entidades y la clase se llama cliente. Listo, vamos a listar los clientes. Y le damos a agregar.
Le damos a agregar. Si nosotros ejecutamos y todo está ok, debería listar los clientes. Vamos a ver. Veamos si es cierto o no es cierto. Ahí está, la lista de clientes. ¿Está? Entonces ya hemos empezado a hacer una primera funcionalidad usando la arquitectura orientada al dominio, ¿no? Orientado al dominio. Alguien puede decir, profesor, pero eso es lo mismo que hemos estado realizando, ¿no? Hasta con Entity Framework lo hemos hecho rápido, lo mismo que estuviera en el mismo proyecto web, es cierto, el resultado es el mismo. Por eso yo siempre digo que en algoritmos, en desarrollo de software, no hay una solución única. Hay muchas formas de hacer exactamente lo mismo o llegar a un objetivo en común, ¿no? Pero la diferencia es de que al estar separado en proyectos y en capas, ¿no? En esta arquitectura, pues si necesitamos realizar un cambio a nivel de acceso a datos, vamos a ir directamente a la capa de acceso a datos. Si necesitamos cambiar una entidad, pues cambiaremos la entidad nada más. O si necesitamos agregar algo en el manager, iremos netamente al manager, ¿no? Entonces, en el web de repente solamente queremos cambiar la interfaz. Entonces ya solamente modificamos las vistas y no tocamos el resto de aplicaciones. No tendría sentido recompilar las otras librerías porque no han sufrido cambio. Solamente han sufrido cambios la vista, si es que fuera el caso, ¿no? Entonces, de esa forma, estamos ya nosotros utilizando la arquitectura orientada al dominio. ¿Qué les ha parecido? ¿Sencillo, difícil, trabajoso, quizás engorroso? Son sus comentarios de la semana anterior y hasta este punto de, de la arquitectura orientada. A ver, sus comentarios en el... a ver, ese estilo de arquitectura como tal, es decir, esta arquitectura orientada al dominio es tan solo uno de los tipos de arquitectura que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos separando, juntando ello con MVC, con SP.NET MVC, estamos juntándolo con ADO.NET, ¿no? Entonces, las tecnologías que tenemos pueden encajar en determinadas arquitecturas. Ojo que no es la única arquitectura. Por ejemplo, MVC también lo podríamos haber trabajado solito con ADO.NET, ¿no? O Entity Framework de repente. Por ejemplo, acá la capa de acceso a datos podría ser Entity Framework tranquilamente y no habría ningún inconveniente, ¿no? Se sugiere que en la mayoría de los desarrollos ya de aplicaciones como tal, empresariales, sí sigamos un estilo de arquitectura definido, no necesariamente DDD, puede ser otro. Eh, Hay patrones también, ¿no? Así como hay el patrón MVC, hay patrón model, View Model, hay Prints que en su momento ha salido y otros muchos patrones que casi cada uno se enfoca en algo particular, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están llevando también DAO de repente en el lenguaje de programación 2, ¿cierto? Ese es un patrón. También se puede aplicar algo similar a DAO aquí en ADO.NET, ¿no? O Factory, por ejemplo, Singleton, Facade o patrón fachada, que seguramente lo
seguir viendo. Entonces, se puede implementar. Yo he visto proyectos o soluciones hasta con, sin mentirles, 20, 30 proyectos, ¿no? 30 de estos. En algún momento, yo he visto eso. En el máximo que nosotros en alguna empresa trabajamos fue con 9 proyectos. Algo así orientado a aluminio cuando salí en sus inicios, porque esto si ustedes buscan en el material del Blackboard hay un borrador de esta arquitectura. Es más, se los voy a mostrar. Está aquí en... A ver, vamos a ver. Blackboard está en la unidad número 2. Aquí está recuperación de datos, manipulación, aquí está. En donde dice Podo sesión guía 1, sesión 11 guía 1. Miren, ese DD apareció más o menos como un borrador para la tecnología NET nada más en marzo del 2010. Y es un libro de aprox, ¿cuántas páginas? Si no me equivoco eran 400, vamos a dejar que cargue un ratito. Pero está orientado con NET 4, ¿no? Ahorita estamos con NET 4.8, si no me equivoco. Entonces, hay muchas opciones o estilos arquitectónicos que podemos utilizar en un proyecto. La idea, sí, en un proyecto ya real es de que estén separados, pues, ¿no? En proyectos o en capas o en layers, layer y tires, para poder enfocarse, ¿no? Backend, va tal directo, ¿no? Acceso a datos, ya, es acá en la capa de SQL Server nada más. Hago el cambio allí, ¿no? ¿Alguna regla de negocio? Voy al dominio, por ejemplo. Entonces, se puede utilizar. Así vendrá en el examen, es lo más seguro. Es lo más seguro que la CL3 sea esto. Sea arquitectura orientada al dominio y también Report Viewer, que lo vemos en las siguientes semanas también. Entonces, ya tenemos el listar. Por eso les indicaba que hay que seguir la secuencia, ¿no? El pasito a pasito. Si no lo hacemos secuencialmente o nos perdemos, puede que nos entrampemos y ya no tenemos el resultado final. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ello. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es los métodos necesarios para el insertar y también lo vamos a hacer de esta forma secuencial, ¿ya? Entonces, nos salió la vista a todos, nos salió la vista. Muy bien, Mariana, ya, listo. Entonces vamos a ir a nuestra capa de SQL Server, ¿sí? Un minuto para poder ubicarnos y empezar a hacer el insertar. Muy bien, a ver, vamos a verificar entonces si en nuestra base de datos PO2 tenemos los procedimientos almacenados que creamos en algún momento. Sí tenemos, ¿no? Ahí tenemos el cliente insertar. Entonces vamos a reutilizarlo nada más para poder, hacer el insertar desde el formulario. Vamos a ver. Vamos a cerrar esto porque esto es netamente web. Vamos a cerrar acá para ordenarnos un poquito y nos vamos a ir a esta clase.
¿Listo? Muy bien. Vamos a entonces a add igual cliente y ahí es donde vamos a agregar nuestro método para el inserter. ¿Ya? La estructura es muy similar. Es muy similar. Vamos a tener un método que nos va a retornar algo, un try catch por ahí. Así que vamos a ir colocando ahí nuestro código. Por ahí vamos a cambiar el SQL connection nada más. Ahora, vamos a definir nuestro método int, insertar, va a recibir un cliente, ¿ya? Un resultado, vamos a igualarlo a -1, y un SQL connection, que va a ser cn, y le vamos a, aquí vamos a llamar a nuestro, a ver, para recordar, a nuestra clase new conexión SQL original conexión, ¿ya? Lo vamos a hacer desde aquí. ¿Ya? Si hay un finally, será para cerrar la conexión. Y al final vamos a retornar aquí el resultado. Vamos a crear un SQL command. cmd es igual a un SQL command. ¿Listo? El nombre del comando es insertar. Le tenemos que decir que es del tipo procedimiento almacenado. Vamos a agregar los parámetros. Arroba nombre es el primer parámetro. Le vamos a indicar que se lo va a obtener de objeto.nombre. Parámetros. El arroba dirección. El teléfono. Y el arroba idpaís. Ejecutamos, abrimos la conexión y ejecutamos. Execute no query. Ese sería nuestro insertar. Vamos completándolo. Llegamos hasta ese punto, por favor. Muy bien, Mariano. A ver quién más.
Tráfico en la red. Muy bien. Dale, dale, no hay ningún problema. No hay problema, chicos. Igual la sesión está siendo grabada. ¿Listo? Muy bien. Entonces, método insertar. Perfecto. Ya tenemos el método insertar, por favor, para poder continuar, ¿no? Entonces, ya tenemos en el SQL Client, ahora es necesario llevarlos al resto de las capas. Luego del Add SQL Server nos vamos al negocio, al dominio cliente, y ahí también llamamos, ¿no? Public insertar, sigue un cliente, y retornamos la invocación al método de la Add SQL cliente, punto insertar. ¿Listo? A ver, hagamos eso en dominio para luego irnos al manager y finalmente irnos. Listo. A ver, si ya tenemos entonces en el dominio cliente, vamos a ir al manager, que está aquí en la carpeta de aplicación. Vamos al manager cliente y también vamos a invocar pues el método que está en el dominio. Insertar.
Y no se olviden que debe recibir un cliente para poder enviarle aquí. Listo, listo, listo. Muy bien. Agregamos también entonces al manager cliente ese método. ¿Listo? Ya tenemos entonces, ya tenemos el manager. Entonces vamos a ir a la capa de presentación finalmente. Vamos a la capa de presentación para poder agregar en el controlador el método del insertar, ¿ya? A ver. Muy bien. Como necesitamos el insertar, es decir, registrar, primero vamos a crear un método del tipo get que va a crear el formulario y luego vamos a crear uno del método del tipo post para poder invocar al manager. Entonces, vamos a colocar aquí un action result, registra al cliente y noten que como vamos a registrar necesitamos la lista de países, así que vamos a poner view back países y solamente vamos a agregar acá en la parte superior también un manager para país, ¿ya? Manager país para obtener los países. Aquí está el lista, que ya lo teníamos la semana anterior. Y ahora sí vamos a retornar una lista del tipo new client. ¿Listo? Aquí vamos a crear también de una vez el método del tipo post. Public. Registrar cliente. Recibe un cliente. Podemos indicarle si es válido o no. Bien, model state. Si no es válido, nos quedamos en la misma vista con los datos del objeto que ha recibido para que lo corrija. Y si no, pues invocamos al manager.cliente.insertar, le enviamos el objeto y finalmente redireccionamos al action index. Agregamos esos métodos registrar cliente, por favor. Uno es del tipo get y el otro es del tipo post.
Tenemos ya los métodos registrar, un par de minutos para agregarlos, para luego crear las vistas y hacer algunas modificaciones también. Muy bien, a ver, entonces vamos a crear eh, la vista del registrar cliente. ¿Ya? Hacemos clic derecho sobre registrar cliente, agregar vista. Vamos a seleccionar la plantilla Create, ¿sí? Y la clase que vamos a utilizar pues es cliente, ¿no? Entonces, ojo, el nombre de la vista es registrar cliente y la plantilla es Create, ¿ya? Es una diferencia entre ambos. Ojo que también que el Action Result que vamos a utilizar es registrar cliente. Entonces, cuando nosotros en la lista hagamos clic en el botón nuevo, debe apuntar pues, al registrar cliente. ¿Ya? Entonces, le vamos a dar a agregar para usar scaffolding y ya tenemos ahí el registrar cliente. Vamos a poner aquí registrar cliente. Entonces, vamos a quitar aquí. El nombre del país no nos interesa, así que vamos a borrar este div. El div del país lo quitamos. El nombre del país va a venir solamente para las listas, no tengo que ingresarlo. Dejo nombre, dejo dirección, dejo teléfono y dejo ID país. Pero el ID del país lo vamos a cambiar en un instante pues, por la lista, ¿no? No va a ingresar la caja de texto, sino va a ingresar un combo box, ¿ya? A ver, verifiquen por favor, quiten país y debe quedar nombre, dirección, teléfono y ID país. A ver, habilitamos, perdón, verificamos por favor, y nombre, dirección, teléfono y ID país.
A ver, entonces dejamos nombre, dirección, teléfono, el ID del país y lo que sí vamos a hacer es cambiar, pues, ¿no? Vamos a cambiar ese editor for del ID del país, lo vamos a cambiar por, pues, un combo box, ¿no? Porque necesitamos la lista de países ahí. Ya, entonces vamos a hacer ese cambio en un instante. Ahora les indico lo que vamos a realizar. Views. Vamos a ver aquí. ¿Listo? Entonces, este editor for se va. Pero primero, como necesitamos las propiedades, vamos a poner acá un html.dropdownList for porque está asociado a un modelo. Y le vamos a decir, oye, tú vas a estar asociado al model.idPaís. Correcto. ¿Ya? Y vas a crear una lista de selección a partir de algunos datos que yo te voy a pasar. ¿Qué datos? Ah, ya. La lista. La lista, ¿dónde está? En el viewback. Viewback.países, ¿no? Eso fue el nombre que le pusimos aquí en el controller, ¿cierto? Países. Ojo que en el registrar clientes, aquí si no es válido también le mandan países, ¿ya? Viewback.países. Listo, muy bien. ¿Cuál es la propiedad que vas a mostrar? Ah, es la propiedad de ID países para los valores y para mostrar, pues, el nombre. ¿Sí? Eso debe ir. Así debe quedar esa parte del ID país. ¿Listo? A ver, vamos realizando ello. Muy bien, entonces hasta ahí ya deberíamos tener el método del registrar cliente, la vista, ¿no? Aquí, bueno, el índice va a ir al index, no hay ningún problema, nada más va a estar en inglés. En la lista de listar cliente, en el índice de cliente, sí vamos a cambiar aquí el método, no es create, sino es registrar cliente. Ya, eso cambiamos en el index, por favor.
donde dice Create New, le vamos a poner nuevo, y el método al que va a ir es registrar cliente. Y ejecutamos. Hacemos ese cambio. ¿No? A ver, vamos a ejecutar, vamos a ver si es cierto. Yo tengo por aquí el index. Voy a darle nuevo. Ahí está el cliente. Estamos utilizando ya un segundo manager que es la lista de países. Ahí está. Vamos a poner otro, un cliente. Vamos a ponerle cliente de prueba. Vamos a poner una dirección. 52 y un teléfono. Vamos a crear. Se registró. Ahí está, ¿no? Cliente de prueba, venía el sol, tal, tal, tal. Entonces se está actualizando y estamos utilizando correctamente la arquitectura orientada al dominio. Ya tenemos el registrar, ya tenemos el listar. Vamos a completar con uno de obtener para poder actualizar. Ya el obtener y el actualizar vamos a hacerlo y terminamos con el eliminar. Pues. ¿Listo? A ver, lleguen hasta este punto, por favor. ¿Quiénes ya llegaron? Ya. Bien, entonces ya tenemos el insertar, ¿no? Vamos avanzando con el actualizar. Igual pasos, ¿no? SQL client o add SQL cliente, perdón, no SQL client, add SQL cliente, luego el dominio, luego el manager y terminamos en la vista, ¿no? Noten que es secuencial, entonces si nos aprendemos estos pasitos, pues el eliminar va a ser igual, ¿no? Entonces vamos a ir completando.
Vamos a ir completando allí las opciones. Listo, a ver. Entonces, vamos al A2 tipo el cliente y vamos a hacer el actualizar. Pero antes primero vamos a hacer un obtener, ¿ya? Basándonos en el listar, vamos a hacer un obtener. Pero no voy a devolver una lista, sino voy a devolver solamente un cliente. Método obtener y voy a recibir un entero ID cliente. ID nada más. Igual no voy a retornar un cliente, sino voy a retornar un solo objeto del tipo cliente. Try, mi método será cliente obtener, que si lo tengo en mi base de datos. Tipo procedimiento almacenado, abro, ejecuto. No voy a agregarle una lista, sino simplemente voy a decir que el objeto es un nuevo cliente con sus datos, ¿no? Ahí está. Y al final voy a retornar el objeto. Listo. A ver, agregamos este método obtener antes de la actualización. ¿Verdad? El obtener. Listo, tenemos ya el obtener. Listo. Así como tenemos el obtener, vamos a hacer el actualizar basándonos en el insertar, ¿ya? Luego del obtener, vamos entonces a hacer el actualizar. Entonces es muy similar. Vamos a hacer el actualizar, que va a recibir un cliente objeto.
El procedimiento almacenado pues es SP, cliente actualizar. La diferencia es con el insertar es que el actualizar recibe un campo más, recibe el arroba ID país. ¿Ah? No te olvides, vas a actualizar un registro, entonces necesitas su ID, el ID cliente, y lo vamos a obtener pues ID cliente. Listo. Y de ahí es lo mismo. Hemos cambiado el nombre del método, nombre del procedimiento almacenado y hemos agregado el parámetro ID cliente. A ver, llegamos hasta ahí por... Muy bien, a ver, si ya tenemos entonces tanto el obtener como actualizar, pues lo vamos a invocar ahora desde el dominio, ¿no? Vale, estoy viendo en el orden, ¿no? El lado, ahora vamos al dominio, y vamos a poner primero el actualizar, recibe un cliente, a 2 igual cliente punto actualizar y recibe el objeto, listo, y el obtener que obtiene un cliente y recibe solamente un ID. Obtener y recibe un ID. Listo. ¿Ya? Y similar vamos a hacer en el manager. Pero a ver, completamos esto del dominio primero.
¿Listo? Entonces vamos al manager ahora, nuevamente estamos en ese orden. Entonces vamos acá también a tener nuestro método, public int, actualizar, un cliente, vamos a ponerle el nombre variable obj, y vamos a retornar la invocación al dominio, ¿no? Obj. ¿No? Y un public cliente obtener que recibe un ID y retorna pues la invocación al dominio también con el obtener. Listo. Ya tenemos entonces el actualizar y el obtener en el manager. Nos faltaría llevarlo nada más a la vista, ¿no? Al proyecto del tipo presentación. A ver, agregamos estos dos, unos cuantos minutos para tenerlo ya y continuar. Continuamos. Ya, una vez que tenemos ya entonces nuestro ADO-SQL cliente, nuestro DOM cliente y el manager cliente, vamos a ir a nuestro cliente controller, ¿no? A nuestra capa de presentación, en este caso con MVC, pero tenemos ahora la opción del controlador. Entonces, como vamos a nosotros a actualizar, vamos a también a definir nuestro método de tipo get. Action result, actualizar cliente primero para mostrar los datos del cliente. Este actualizar cliente va a recibir un ID y va a ser el ID del cliente actualizar. Entonces, obtenemos primero el cliente y para ello usamos el manager cliente.obtener, le pasamos el ID recibido como parámetro
Obtenemos la lista de países también porque vamos a actualizarlo y necesitamos enviarle la lista. Y vamos a retornar una vista, pero con el cliente, en este caso el objeto que hemos recibido. Y para el post nos basamos también en el registrar cliente, pero se va a llamar actualizar cliente. ¿Listo? En lugar de insertar, pues vamos a llamar al actualizar. A ver, tenemos entonces esos dos métodos, actualizar cliente en el controlador. Uno recibe el ID, es del tipo get, ¿ya? ¿Listo? El manager va a obtener el ID, el cliente con ese ID, vamos a obtener la lista de países y la vista. Y el otro, que es el tipo post, para enviar el objeto, ya el modelo, y actualizamos, ¿no? Si actualiza, pues redireccionamos al index. Completamos esos dos métodos. Si ya tenemos los métodos para poder avanzar, vamos a crear aquí una vista para el actualizar cliente, ¿ya? Entonces hacemos clic derecho, agregar vista, en la plantilla es de editar, el modelo es el cliente de que viene del proyecto de entidades, le damos a agregar. ¿Listo? Actualizar cliente. No se olviden de borrar país, igual que en el registro anterior. El ID está oculto y sí lo necesitamos, ¿ya? El ID del cliente sí necesitamos y está bien que esté oculto. El nombre, la dirección, el teléfono, el ID del país hacemos el mismo cambio. Ya no va a ser un editor for, sino va a ser un drop-down list for, ¿ya? El mismo cambio para mostrar los países. Esto cambiamos acá en el actualizar, perfecto.
Ya está. Entonces borramos país, que es el campo del nombre del país, y en ID país cambiamos el editor for por el drop and list for, que también ya está en el registrar. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí ya está nuestro actualizar. Vamos a listarlo y vamos a ejecutar el proyecto para verificarlo, ¿ya? Listos. A ver. Uy, se cayó. A ver, ¿qué pasó con el actualizar? Ah, ojo. Estoy en el actualizar, ¿no? Necesito ir al index. Hay un pequeño cambio, a ver, no nos hemos dado cuenta. Recién acabo de verificar. El editar no lo hemos cambiado. Dice que apunta a cliente edit, como pueden ver en la parte inferior. Entonces, rápidamente nos vamos a listar y en el editar, vamos a ver el nombre, a editar, y el todo se llama actualizar cliente, no se llama edit, sino actualizar cliente, y está bien, el ID que va a recibir es el ID cliente, eso está perfecto. Entonces, ahora sí actualizamos nuestra vista. Ahí está, ahora sí dice editar, ¿no? Vamos a editar. Vamos a editar el que hemos registrado hace un rato, que decía cliente de prueba. Tengan en cuenta que el nombre del país está figurado acá. Como hemos usado la plantilla, ha generado primero el nombre del país. Luego podemos cambiar el orden de las columnas. Ya, vamos a editar. Ajá. Acá dice que el método obtener espera un parámetro ID cliente, el cual no ha sido enviado. Pero noten, ha llegado el ID cliente como si hubiera llegado un nulo. Vamos a ver qué se nos ha dado en el obtener. Ojo que decía en el obtener. Efectivamente, no estamos enviando el método obtener, ¿no? Y noten, esto nos ha servido que si bien se ha caído en la vista, pero el mensaje es claro, y dice, oye, se ha caído en el método obtener. El procedimiento espera un parámetro y no le has enviado. Entonces vamos a agregar nuestro parámetro. Solamente acá cambiamos, pues esta definición mejor, y vamos a pasar el ID. Listo, eso es, eso nada más nos faltaba. Vamos a verificar ahora. Estamos aquí en el index. Vamos a ver si carga desde el index. Así, ahí está. Listo, a ver. Ahora sí, vamos a editar. Ahora se queda en el actualizar. Dice índice fuera del arreglo. Y nos dice aquí la línea, ¿no? Está cayendo en el obtener, en el que sí. Vamos a ver qué ha pasado. Muy rápido hemos hecho el obtener. A ver, el obtener me parece que no tiene el nombre país. Vamos a corroborarlo acá. Vamos a ver el método obtener, el procedimiento obtener. Ajá, solamente tiene los campos de la tabla clientes, no tiene el nombre del país. Entonces, tenemos de dos. Quitamos este campo acá, en el programa, o el procedimiento almacenado lo modificamos, ¿no? Y le ponemos ahí nombre del país, que eso viene del P. P.nombre, as, país, inner join, países, P. Vamos a ponerle un alias también al cliente, o sea, C.id país igual a P.id país. Nos va a pedir acá el alias a los campos que se repiten, como es nombre y ID país. Actualizamos. Si todo está bien, no deberíamos modificar nada acá. Vamos a ver. Estamos viendo ahí algunos posibles errores que se pueden dar, ¿no? Vamos a ver si ahora ya no se cae. Al parecer ya no. ¿No? Cliente de prueba, la dirección, el teléfono y el país no automáticamente se carga a España porque está asociado al modelo.
¿no? Entonces yo no tengo nada más que hacer allí. Por eso usamos el drop-down list for, porque está asociado a un modelo. Vamos a cambiar el país y el teléfono, ¿ya? Vamos a ponerle en Colombia. A ver. Noten que, miren, valida también, ¿ah? Y la validación, ojo, ya no está en el MVC, en el proyecto de presentación. La validación, ¿dónde está? En el proyecto de entidades propio del dominio y lo reconoce la SPNet MVC. ¿No? Ahí está nuestra validación que teníamos, por ejemplo, para los dígitos, ¿no? Vamos a poner ahí. Vamos a guardar. Ahí está Colombia, ¿no? Y el teléfono ha cambiado junto con el del país. Y listo, ya está entonces el editar. El detalle es un obtener. También vamos a crearlo de una vez. Para esto no tenemos que ir al lado, simplemente en el controlador. A ver. Vamos a cliente controller, cerramos el actualizar. Y vamos a poner acá un método, un get public action result. Ver cliente, le vamos a poner ver cliente. Y va a recibir un ID también, un 0 ID. ¿Qué va a retornar? Va a retornar una vista y esa vista va a llamar al método cliente, al manager cliente, y va a recibir, va a invocar al método obtener del manager, enviándole el ID, y si obtiene un cliente, pues lo va a mostrar en la vista, ¿no? Ver cliente, ojo. Entonces, en el index, este details tiene que ser ver cliente. Vamos a ponerle acá ver nada más, ¿ya? Cliente controller noten. Estamos creando un método ver cliente que recibe un ID, ¿no? Y va a retornar una vista con un cliente que obtenga al invocar al método obtener, recibe ese ID. Y vamos a crear una vista para ese. Pero también en el index hemos cambiado que el action link que está en la tablita, el que decía details, lo hemos cambiado porque aparezca el texto ver y también invoque al método ver cliente recibiendo el ID. Vamos a crear en la vista de details a ver cliente, plantilla, pues details, y la clase cliente, perfecto. Ya está nuestra vista, vamos a poner a ver cliente. El país, ahí está, vamos a ponerlo en la parte inferior y lo vamos a reemplazar en lugar de la ID, ¿verdad? Así debe quedar. Nombre, dirección, teléfono, país, y ahí está. El editar, vamos a enlazarlo para que invoque allá. El editar debe ir acá al actualizar, ¿no? Vamos a ponerle acá editar. Y recibe un ID. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal nos sale ahora nuestro código. Aquí está, vamos a ver cualquiera ya. Vamos a ver, por ejemplo, este, que también está en Colombia, The Cracker Box. Ahí están los clientes, dirección, teléfono, país. Y noten, todo lo que hemos hecho con Data Annotation sale, ¿no? Ahí, por ejemplo, dirección sale como tilde, el país sale con su tilde, el teléfono lo mismo, ¿no? Entonces, está reconociendo, por más de que esté separado en otro proyecto, esté en capas o esté orientado al dominio, está reconociendo porque ahora esa entidad que nosotros tenemos en otro proyecto es el modelo para esta vista. Entonces, se acopla perfectamente al MC de ASP.NET. Si yo le doy a editar, me va a cargar, ¿no? Y ya el país ya no es el texto, ahora me trae el compito. Y también, ¿no? Sus campos. Listo, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿nos va a faltar qué? ¿Qué nos falta? El eliminar, nada más, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el eliminar. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Por favor. ¿Dudas, consulta? Ojo, estoy avanzando para tener todo el ejemplo completo de la arquitectura orientada al dominio, para que ustedes lo puedan revisar con más detenimiento, practicar también, y puedan tener todo el ejemplo.
todo el ejemplo de este cruzo, ¿no? ¿Listo? A ver, llegamos hasta ahí. Vamos a hacer el eliminar rapidito para ya tener este ejemplo. En el caso de eliminar va a ser como un insertar, un actualizar, ¿no? Pero solamente va a recibir un ID. Vamos a cambiarle el nombre de eliminar. Va a recibir un entero ID. El método, pues es eliminar. Acá lo tengo, cliente eliminar, ¿verdad? Cliente eliminar. No recibe nada de eso. Y el ID del cliente, pues es el ID, ¿no? Ahí está. Vamos completando. A ver, un par de minutos, por favor, unos minutitos para que completen el eliminar y continuamos en un instante, ¿ya? Complétenlo, por favor, ¿sí?
¿Listo? Ahora sí continuamos entonces con el dominio, ¿ya? Para el dominio, pues vamos a invocar ese método eliminar. Vamos a verlo. Int eliminar. Muy bien, ahí está. ¿Listo? Si tenemos en el caso del dominio, también vamos a ir al manager. También vamos a invocar ahí nuestro método eliminar. New, eliminar, eso ahí. ¿No? Fijamos ahí entonces, ya nos falta casi nada para complementar esto. Si ya tenemos entonces el manager, ahora sí nos vamos al cliente controller. La particularidad del MVC en este caso es que para eliminar nos presenta también dos formularios, un formulario, ¿no? Nos muestra los datos del cliente que queremos eliminar y también nos va a preguntar él mismo, ¿no? Si queremos eliminar o no, y luego en un segundo paso recién elimina. Entonces vamos a guiarnos de la actualizar cliente para hacerlo, ¿ya? Vamos a guiar, voy a cambiarle, lo he copiado y pegado y le voy a cambiar de nombre, eliminar cliente. Tengo que obtener eh, como tal, los recibe parámetros y tengo que obtener el cliente que voy a mostrar. Y mi eliminar cliente del tipo post, que recibe un objeto, un modelo como tal, y aquí pues no hay nada de verificar el estado, ¿no? Entonces, aquí le decimos manager cliente, punto eliminar, y como ya está el modelo, le pasamos el objeto ID cliente. Y finalmente redirecciona el index. ¿Listo? A ver, completamos esos dos métodos y estamos muy cerca de acabar esta parte del CRUD con arquitectura orientada al dominio.
Muy bien, vamos a crear la vista para eliminar, ya que Scaffolding tiene una plantilla. Vamos a la plantilla delete, aquí está. Y la clase de modelo, pues es cliente. Listo, ahí está. Muy bien, eliminar cliente. Nos pregunta, ¿no? Nos salió ahí un mensaje. ¿Estás seguro que quieres eliminar este registro? Vamos a cambiarlo a español. Uh-huh. El país igual lo vamos a colocar al final en lugar del ID. No tiene sentido mostrar el ID del país. Nombre, dirección, teléfono. El submit como el delete. Ahora, ojo que acá no nos está obteniendo el ID del cliente y bastante cuidado con ello porque necesitamos que se envíe todo el modelo incluyendo el ID del cliente. Vamos a ver si lo he eliminado a propósito. No, ahí está. Sí, está bien. Está bien el cambio que hicimos. Entonces, ¿dónde está el ID del cliente? Que sí lo necesitamos. Pues lo vamos a traer entonces del actualizar, ¿no? Y en el actualizar acá había una etiquetita, esta etiquetita. El HTML.hidden for ID cliente. ¿Ah? Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Muy bien, entonces si ya está, vamos a verificar cuál es el resultado. Pero también en el index tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer el cambio acá. En lugar de que diga delete, debe decir eliminar. Y en lugar de llamar al controller, al método delete, tiene que llamar al método eliminar cliente. Tengo que cambiarle ahí. Listo, eliminar cliente. Vamos a ver. Vamos a eliminar uno de los registros que he agregado recientemente, ¿no? El último que agregué, dado que los otros pues tienen sus relaciones ahí con la tabla ventas, con la tabla con esas tablitas, entonces nos va a dar problemas si queremos eliminar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una eliminación física. Vamos, vamos a eliminar el último, el cliente de prueba. Aquí está. Eliminar, va a ir al método eliminar cliente con el ID 95. ¿Estás seguro de eliminar este cliente? Cliente de prueba, nivel sol, teléfono, país Colombia, delete. Ajá, no lo eliminó, vamos a verificarlo. Vamos a verificar qué pasó. Ya. ¿Estamos llamando o no estamos llamando a eliminar cliente? Sí, sí está. Ojo que no nos ha dado ningún mensaje de error, así que vamos a verificar qué ha pasado. Vamos a ver si por acá. No ha lanzado ninguna excepción. Vamos a verificar el método de eliminar. ¿Ya? Y antes vamos a verificar si es que está llegando el cliente, el ID del cliente. De repente está llegando 0 en el modelo. Vamos a ver qué pasa. Eliminar, delete, recibe todo el objeto. Ajá, está llegando 0 el modelo. Vamos a ver por qué está llegando 0. Models cliente, está bien. ¿Listo? Vamos a verificar ahorita ya. Uh-huh. Uh-huh. Ya. Ok. Si bien está llegando el post, pero no le está enviando este dato. Y este dato es crucial. Al menos este debería llegar. Y la de acá dentro del Big Info. O incluso, a ver, para no modificar tanto,
Este begin from lo vamos a colocar al inicio, por acá. En el del. Sí, está bien. Vamos a ver si llega o no llega el modelo. Vamos a darle continuar. Claro, ahí está llegando con 0 y obviamente se ejecuta, pero no está eliminando ninguno. Vamos a ver acá. Quiero ver acá el controlador. Eliminar cliente, obtener, recibe, perfecto, está bien. Va a ir a eliminar, delete. Ahí está el ID 95, que es lo que nos interesa. Y ahora sí lo elimina. Vamos a quitar el punto de interrupción. Ahí está, ahora sí. Y ahora regresa. Y pues obviamente ya no está nuestro cliente. Cliente de prueba. Ya está eliminado. Muy bien. Entonces, hemos hecho todo un CRUD con acceso a datos, en capas, basándonos en una arquitectura orientada al dominio, separando las capas, el dominio, los manejadores. Hemos hecho la capa de presentación que es netamente web. Podríamos agregar una capa adicional de servicios como tipo API REST o tipo WCF o SOAP, que es intermedio incluso, ¿no? Entonces, hay muchas formas que podemos trabajar nuestra arquitectura y es muy importante separar. La idea de casi todos los patrones es separar, es, como dice el dicho, divide y vencerás. ¿Por qué? Porque de esa forma te vas a enfocar netamente a lo que debe realizarse. Por ejemplo, la presentación, solamente la presentación. Acceso a datos o persistencia, solamente a ello, ¿no? Entonces, de esa forma se puede trabajar con esta arquitectura. Muy bien, chicos. Consultas o dudas, preguntas que tengan.
Muy bien, chicos. Entonces, si no hay consultas o dudas, damos por terminada la sesión el día de hoy. Estoy deteniendo la grabación. El proyecto con toda la arquitectura orientada al dominio va a estar publicado en Teams en unos instantes. ¿Listo?